Yo misma llené la bañera. Yo misma elegí el agua tibia, ni muy caliente ni muy fría. Y yo misma le pedí que entrara. No salpiques, mi amor. Recuerdo haber dicho eso, una estupidez. Una frase sin importancia, de esas que una madre repite por costumbre. Ni siquiera estaba mirando cuando ocurrió. Me incliné apenas unos segundos para recoger su pijama del suelo, y entonces escuché el golpe, un sonido sordo. Cuando levanté la cabeza ya estaba bajo el agua. No recuerdo haber gritado, no recuerdo haberme lanzado a sacarlo. Recuerdo sus ojos abiertos bajo la superficie, su manito floja, su boca que parecía querer decirme algo. Recuerdo que el mundo se volvió un túnel de ruido blanco mientras lo sacaba y trataba de reanimarlo en el suelo frío del baño. No sé cuánto tiempo pasó. No sé cuándo llamé a emergencias. No sé en qué momento llegaron los paramédicos ni qué les dije. Solo recuerdo que en algún punto una mujer con uniforme azul me tomó del brazo y me dijo, con voz suave, esas palabras que me arrancaron el alma. Lo siento, mi hijo estaba muerto. Fue un accidente, un maldito accidente absurdo, un resbalón en la bañera. ¿Cómo podía ser real? ¿Cómo podía estarlo cargando en la mañana y, en la noche, tener que escoger un ataúd? No fui capaz de hacerlo. Mi hermana se encargó de todo porque yo no podía ni hablar. La gente iba y venía, me abrazaban. Me decían que era una tragedia, que fuera fuerte, que el tiempo lo curaba todo. Y yo no podía escuchar nada. Solo veía la caja pequeña donde lo habían puesto. Solo pensaba en cómo se vería su cuerpo frío ahí adentro. Tan quieto, tan solo. No fui al entierro. No dejé que lo bajaran a la tierra. No podía permitirlo. No voy a enterrarlo, dije cuando me lo trajeron. Mi hermana intentó razonar conmigo. El cura habló conmigo. Hasta un desconocido que dijo ser consejero del cementerio trató de hacerme entrar en razón. No escuché a ninguno. Lo único que hice fue llevarme el ataúd a casa. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el suelo, abrazando la caja donde estaba mi hijo, temblando, llorando hasta que ya no tenía lágrimas. No sé a qué hora fue, pero alguien tocó la puerta. Era tarde, muy tarde. Cuando abrí, un hombre me esperaba bajo la luz amarillenta del pasillo. No lo conocía. No era un vecino ni un amigo. Vestía un traje viejo, negro, y tenía un rostro sin edad, como si pudiera ser joven o viejo al mismo tiempo. Me miró con una sonrisa que no tenía ni un rastro de amabilidad y dijo, «No tiene que enterrarlo». Mi sangre se heló. «¿Quién es usted?» «Alguien que puede darle lo que quiere». No respondí. Me quedé ahí, con la puerta apenas entreabierta, sin saber si gritar o cerrarle en la cara. Pero entonces él susurró, «Puedo devolvérselo». Mi corazón dejó de latir un segundo. «¿Qué? Su hijo. No tiene que despedirse de él. Puedo traerlo de vuelta». Me quedé sin aliento. El aire parecía haberse vuelto pesado. «Eso no es posible», murmuré. El hombre sonrió más. «Claro que es posible, pero hay una condición». Mi garganta estaba seca. No podía hablar. «Nunca podrá decirle lo que pasó», dijo él. «Nunca». Mi mente gritaba que aquello era una locura, que era imposible, que no podía confiar en ese hombre. Pero yo ya no era una persona racional. Era solo una madre con el corazón destrozado, y acepté. Cuando desperté, lo primero que pensé fue que todo había sido un sueño. La conversación con aquel hombre, su sonrisa tensa, la promesa imposible. Tenía que haber sido producto de mi mente rota, pero entonces sentí algo extraño, un peso sobre el colchón. Alguien estaba en mi cama. Mi corazón se detuvo un segundo. Contuve el aliento. Moví la mano lentamente, con el miedo trepándome por la piel, y toqué algo tibio, algo vivo, un cuerpo pequeño acurrucado a mi lado. Mi hijo. Me incorporé de golpe y lo vi. Estaba ahí, en mi cama, en su pijama azul con dibujos de dinosaurios. Su cabello enmarañado, su respiración lenta, sus manitas relajadas. Era él. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Toqué su rostro con miedo, sintiendo su calor. No podía ser cierto. No podía ser real. Pero lo era. Solté un sollozo y lo abracé, temblando. Él gimió y abrió los ojos. «Mamá», murmuró con voz adormilada. Y en ese momento, todo lo demás dejó de importar. Lo apreté contra mí, llorando, sintiendo su cuerpecito tibio, su olor familiar. No sé cuánto tiempo pasé así, sin soltarlo, sin querer parpadear por miedo a que desapareciera. Mi hijo estaba de vuelta. No hice preguntas. No quise saber cómo era posible. No quise pensar en lo que había hecho.
Solo me quedé ahí, abrazándolo hasta que me quedé dormida. Pero entonces, con el paso de los días, empecé a notar cosas. Era sutil al principio. Detalles pequeños. Él era mi hijo. Su voz, su risa, sus manías. Todo era igual. Pero había algo diferente. Algo que no podía explicar. Pequeños gestos que antes no tenía. Silencios demasiado largos. Una forma extraña de mirar. Como si estuviera observando desde muy, muy lejos. La primera vez que sentí miedo fue cuando lo vi sonreír. No había nada raro en su sonrisa. No al principio. Pero cuando lo miré fijamente noté que tenía demasiados dientes. No podía explicarlo. Eran sus dientes, su boca, su risa. Pero en ese momento, mientras me miraba y sonreía, algo en mi interior me gritó que algo estaba mal. El segundo momento fue cuando lo encontré parado en la sala en plena madrugada. Yo me desperté por una sensación extraña. No sabía por qué. Todo estaba en silencio. Pero cuando salí de mi cuarto, lo vi. Estaba ahí, de espaldas, inmóvil en medio de la oscuridad. Amor, susurré, con el corazón latiéndome en los oídos. ¿Qué haces despierto? No respondió. Caminé hacia él con cuidado. ¿Tuviste una pesadilla?, pregunté, apoyando una mano en su hombro. Sentí su cuerpecito tenso y entonces muy despacio giró la cabeza, no el cuerpo, solo la cabeza. Giró hasta que su barbilla tocó su hombro, sin mover nada más. En la penumbra, vi sus ojos fijos en mí, abiertos de más. Y sin mover los labios, escuché su voz en mi cabeza. Tengo hambre. Un escalofrío me recorrió la espalda. Abrí la boca para decir algo, pero no pude. Ven a dormir, amor, murmuré con la garganta seca. Él parpadeó. Luego, como si nada, caminó hacia su cuarto y se metió en la cama. Yo no dormí el resto de la noche. El miedo empezó a crecer en mí, pero no podía hacer nada, no podía decir nada. Yo hice un trato, y no podía romperlo. Mi hijo estaba conmigo otra vez, pero algo dentro de mí me gritaba que él ya no era mi hijo. Al principio intenté ignorarlo. Me repetía que era mi imaginación, que estaba viendo cosas donde no las había, pero cada día pequeños detalles me lo recordaban. No comía. No es que rechazara la comida. Se sentaba conmigo a la mesa, tomaba los cubiertos, partía los trozos con la delicadeza de un niño bien educado, pero nunca los llevaba a la boca. Si le preguntaba si no tenía hambre, sonreía. Ya comí, mamá, pero nunca lo vi hacerlo. Y entonces estaban los silencios. Antes mi hijo hablaba sin parar. Me contaba todo, lo que soñaba, lo que imaginaba, lo que aprendía. Ahora había momentos en los que simplemente se quedaba en silencio. Horas enteras, sentado en su cuarto, con la vista fija en un punto invisible, sin moverse. Y lo peor, sus ojos eran sus ojos, los mismos de siempre, pero estaban vacíos, como si alguien más estuviera detrás mirando a través de ellos. Una noche decidí hacer algo que no debía. Esperé a que se durmiera y me acerqué a su cama. Quería comprobar algo. Quería ver si respiraba, porque yo nunca lo escuchaba respirar. Me incliné con cuidado, acercándome a su rostro en la penumbra. Nada, no el más mínimo sonido, no el más leve movimiento de su pecho. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Acerqué una mano temblorosa a su nariz, intentando sentir su aliento. Entonces sus ojos se abrieron de golpe. Salté hacia atrás, ahogando un grito. Él no se movió. Solo me miró con la cabeza ladeada, con esos ojos que parecían dos pozos oscuros. «Mamá», dijo en un susurro. Mi piel se erizó. «¿Qué pasa, amor?» Traté de sonar tranquila. Se quedó en silencio. Luego su boca se curvó en una sonrisa lenta, antinatural. «No puedo dormir cuando me miras así». Algo en su tono me heló la sangre. «Lo siento, solo quería ver si estabas bien». Él parpadeó con expresión curiosa. ¿Por qué no estaría bien? No supe qué responder. Salí de su cuarto sintiendo que me faltaba el aire. Esa noche dormí con la puerta con llave, pero el cerrojo no sirvió de nada. A las 3 de la mañana algo me despertó, un susurro. No entendí qué decía, pero venía de mi oído, como si alguien estuviera hablándome desde muy, muy cerca. Abrí los ojos de golpe, y ahí estaba él, parado al lado de mi cama, sonriendo. No sé cómo entró. No sé cuánto tiempo llevaba ahí observándome. Mi cuerpo se congeló. Entonces, sin mover los labios, su voz resonó en mi cabeza. «Mamá, ¿por qué me trajiste de vuelta?» Mis ojos se llenaron de lágrimas.
Yo no podía responder. Yo no debía responder. Él ladeó la cabeza como un cuervo curioso. «Mamá», susurró de nuevo con voz más baja, y luego dijo algo que me arrancó un grito. «Tú rompiste el trato, mi sangre se heló». Mi hijo, o lo que fuera eso, seguía parado junto a mi cama, con la cabeza ladeada, mirándome con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Tú rompiste el trato», repitió sin mover los labios. Lo escuché en mi cabeza, como un pensamiento que no me pertenecía. Me incorporé lentamente con las manos temblorosas, sin atreverme a parpadear. No sé de qué hablas, amor», dije intentando que mi voz no se quebrara. Su expresión no cambió. «Me preguntaste si era tu hijo». No respondí. «No debiste hacerlo», susurró. El cuarto se sintió más frío. Mi cuerpo entero gritaba que corriera, que saliera de ahí, pero yo no podía moverme. Yo no dije nada», intenté mentir, pero él sonrió aún más. «Sí lo hiciste». Sus ojos se fijaron en los míos sin parpadear. «Y ahora», susurró, «tengo que irme». El terror me atravesó el pecho. «No», murmuré. Él inclinó la cabeza como si estuviera escuchando algo a lo lejos. «Vienen por mí». «¿Quién?», pregunté sin pensar. El silencio se alargó demasiado. «Ellos», susurró. Un golpe seco resonó en la casa. Un ruido sordo, pesado, como si algo hubiera caído al suelo en otra habitación. Me puse de pie de un salto. «¿Qué fue eso?». Él no respondió, solo bajó la mirada. Salí corriendo del cuarto. No sé por qué. No sé qué esperaba encontrar. La casa estaba en penumbras, todo en silencio. Pero entonces lo vi. La puerta principal estaba abierta. Un escalofrío me recorrió la espalda. No había sido yo. No había sido él. No estábamos solos. Mis piernas se negaban a moverse. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. Y entonces lo escuché. Un susurro. Un sonido bajo, seco, áspero. Como si algo se arrastrara. Venía del pasillo. Tragué saliva. Di un paso atrás. Las luces parpadearon. Y por un instante vi una sombra al final del corredor. No tenía forma. No tenía rostro. Solo una silueta oscura, alargada, demasiado alta para ser humana, pero sí tenía ojos. Ojos pequeños, hundidos, que brillaban en la oscuridad. Y cuando las luces volvieron a parpadear, ya estaba más cerca. Corrí. Corrí de vuelta al cuarto, cerré la puerta de golpe y puse seguro con manos temblorosas. Mi hijo seguía ahí, mirándome. Pero esta vez, él también tenía miedo. «No pueden llevarme», susurró con voz temblorosa. «¿Quiénes? ¿Qué quieren?». Casi grité. Las luces parpadearon otra vez. Algo golpeó la puerta. Un solo golpe. Lento. Firme. La madera crujió. Y entonces, una voz susurró desde el otro lado. Una voz ronca, gutural, llena de ecos. «Él no es tuyo». No podía respirar. No podía moverme. Mi hijo me miró con ojos aterrorizados. «No me dejes ir, mamá». Mi sangre se heló. Mi hijo, o lo que fuera eso, seguía parado junto a mi cama, con la cabeza ladeada, mirándome con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Tú rompiste el trato», repitió sin mover los labios. Lo escuché en mi cabeza, como un pensamiento que no me pertenecía. Me incorporé lentamente con las manos temblorosas, sin atreverme a parpadear. No sé de qué hablas, amor», dije intentando que mi voz no se quebrara. Su expresión no cambió. «Me preguntaste si era tu hijo». No respondí. «No debiste hacerlo», susurró. El cuarto se sintió más frío. Mi cuerpo entero gritaba que corriera, que saliera de ahí, pero yo no podía moverme. Yo no dije nada. Intenté mentir. Pero él sonrió aún más. «Sí lo hiciste». Sus ojos se fijaron en los míos sin parpadear. «Y ahora», susurró, «tengo que irme». El terror me atravesó el pecho. «No», murmuré. Él inclinó la cabeza como si estuviera escuchando algo a lo lejos. «Vienen por mí». «¿Quién?», pregunté sin pensar. El silencio se alargó demasiado. «Ellos», susurró. Un golpe seco resonó en la casa. Un ruido sordo, pesado, como si algo hubiera caído al suelo en otra habitación. Me puse de pie de un salto. «¿Qué fue eso?». Él no respondió. Solo bajó la mirada. Salí corriendo del cuarto. No sé por qué. No sé qué esperaba encontrar.
La casa estaba en penumbras, todo en silencio. Pero entonces lo vi. La puerta principal estaba abierta. Un escalofrío me recorrió la espalda. No había sido yo. No había sido él. No estábamos solos. Mis piernas se negaban a moverse. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. Y entonces lo escuché. Un susurro, un sonido bajo, seco, áspero, como si algo se arrastrara. Venía del pasillo. Tragué saliva. Di un paso atrás. Las luces parpadearon. Y por un instante vi una sombra al final del corredor. No tenía forma, no tenía rostro. Solo una silueta oscura, alargada, demasiado alta para ser humana. Pero sí tenía ojos pequeños, hundidos, que brillaban en la oscuridad. Y cuando las luces volvieron a parpadear, ya estaba más cerca. Corrí de vuelta al cuarto. Cerré la puerta de golpe y puse seguro con manos temblorosas. Mi hijo seguía ahí, mirándome, pero esta vez él también tenía miedo. «No pueden llevarme», susurró con voz temblorosa. «¿Quiénes? ¿Qué quieren?», casi grité. Las luces parpadearon otra vez. Algo golpeó la puerta. Un solo golpe. Lento, firme. La madera crujió. Y entonces una voz susurró desde el otro lado. Una voz ronca, gutural, llena de ecos. «Él no es tuyo». No podía respirar. No podía moverme. Mi hijo me miró con ojos aterrorizados. «No me dejes ir, mamá». Otra vez, el golpe. Más fuerte. «Él no es tuyo». Mis piernas cedieron y caí de rodillas. Sabía que si abría esa puerta, si lo entregaba, todo terminaría. Pero si no lo hacía, los golpes se hicieron más intensos. La puerta no iba a resistir mucho más, y yo tenía que tomar una decisión. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes. Cada uno sacudía las paredes, hacía crujir la madera. Algo estaba al otro lado, algo que no pertenecía a este mundo. Mi hijo, esa cosa que parecía mi hijo, se aferró a mí con manos frías, temblorosas. «No me dejes ir, mamá». Su voz ya no sonaba como antes. Era más débil, más humana, y eso me rompió. «¡Váyanse!», grité hacia la puerta. «Déjenlo en paz». El golpe que vino después casi arrancó la cerradura. Los susurros al otro lado se hicieron más fuertes. No eran palabras, eran sonidos, secos, ásperos, como uñas raspando metal, como un aliento podrido filtrándose por las rendijas. «Él no es tuyo». Me tapé los oídos. No podía pensar, no podía respirar. Lo sentía en el aire. Algo estaba esperando, algo estaba decidiendo. Y entonces, en medio del caos, mi hijo tomó mi rostro con sus pequeñas manos y me obligó a mirarlo. «Mamá», susurró, «si me amas, no abras la puerta». Su voz estaba llena de miedo, y en ese momento todo se detuvo. El silencio se sintió aún peor que los golpes. Afuera algo esperaba. Podía sentirlo. Sabía que si abría esa puerta, si lo entregaba, no lo volvería a ver nunca. Me aferré a él con fuerza. «No te voy a dejar ir», le dije con la voz rota. Él sonrió, pero no era la sonrisa extraña de antes. Era la sonrisa de mi hijo. Entonces, los golpes cesaron. El aire se volvió más pesado. Algo se deslizó por la puerta como si se estuviera alejando. Los susurros se hicieron más bajos, más distantes. Y después, nada. Un silencio tan profundo que dolía en los oídos. Esperé minutos, horas. No lo sé. Hasta que finalmente me atreví a acercarme a la puerta. Puse una mano sobre la madera temblorosa. Fría, abrí lentamente. El pasillo estaba vacío. La casa estaba en completa calma. Pero lo supe en ese instante. No se habían ido. Solo estaban esperando. Esperando a que cometiera otro error. Esperando a que flaqueara. Esperando a que lo entregara. Giré para mirar a mi hijo. Él seguía ahí, parado en la oscuridad de la habitación, con la misma ropa, el mismo cabello despeinado. Pero algo había cambiado. Sus ojos ya no estaban vacíos. Por primera vez desde que volvió, vi en ellos algo que reconocí. Miedo. Y algo más, algo que me partió el alma. Esperanza. Él era mi hijo otra vez. Pero yo sabía la verdad. Yo sabía que esto no había terminado. Ellos lo querían de vuelta, y no se detendrían hasta conseguirlo. Pensé que todo había terminado. Pensé que al elegir quedarme con mi hijo, al no abrir la puerta,
aquellos seres se darían por vencidos. Pero me equivoqué. Las noches dejaron de ser seguras. Cada vez que apagaba las luces, escuchaba cosas moviéndose en la casa, sombras que se deslizaban por los pasillos, susurros que se colaban bajo las puertas. Y lo peor de todo, mi hijo sabía que estaban ahí. No hablaba de eso, pero lo notaba en su forma de actuar, en la manera en que dormía con las manos cerradas en puños, como si estuviera aferrándose a este mundo. La tensión en la casa crecía cada día. Algo se acumulaba en el aire esperando el momento justo para atacar. Y entonces, en la tercera noche, sucedió. Eran las 3:33 de la madrugada cuando me despertó un sonido, un susurro. No venía del pasillo, no venía de afuera, venía de dentro de la habitación. Mi corazón se detuvo. No estaba sola. Giré la cabeza lentamente, con un frío recorriéndome la espalda. Mi hijo estaba parado junto a la cama. Sus ojos estaban abiertos, pero no me miraban. Su cuerpo estaba rígido, como si alguien lo estuviera sosteniendo. Y sus labios no se movían, pero su voz salió clara y fuerte en mi cabeza. «Mamá, están aquí». La ventana se abrió de golpe. Un viento gélido entró en la habitación, trayendo un hedor insoportable, como carne podrida. Las sombras se alargaron, las luces parpadearon, y entonces los vi. No tenían forma definida, no eran cuerpos, sino siluetas hechas de oscuridad, moviéndose como humo denso. Se retorcían en las paredes, en el techo, rodeándolo a él. Mi hijo no se movía, no podía. Algo lo estaba jalando. ¡No!, grité lanzándome sobre él. Lo abracé con todas mis fuerzas, sintiendo su cuerpecito temblar contra mí, y entonces una voz profunda y resonante, llena de eco, habló en mi cabeza. «Él no es tuyo». Me aferré más fuerte. «Sí lo es mi hijo». La sombra más grande se acercó. Un hedor fétido salió de ella, quemándome los ojos. «Lo trajiste de vuelta». «No me importa», susurré. El aire se volvió espeso. Las luces explotaron. La presión en la habitación se hizo insoportable. Sentí un ardor en los brazos, como si algo invisible estuviera tratando de arrancarlo de mí, pero yo no lo solté. No lo iba a soltar. No esta vez. Entonces, por primera vez, mi hijo reaccionó. Con un grito ahogado levantó la cabeza y me miró con lágrimas en los ojos. «Mamá». Las sombras se retorcieron. Algo chilló en la oscuridad, un sonido de pura ira. El viento se hizo más fuerte. Sentí que me arrancaban la piel, pero no solté a mi hijo. Y entonces, en un solo instante, todo desapareció. El aire volvió a la normalidad. El silencio se hizo absoluto. Y cuando abrí los ojos, las sombras se habían ido. La habitación estaba en ruinas. Pero mi hijo estaba ahí, temblando, respirando, vivo. Lo abracé con todas mis fuerzas, sintiendo su corazón latir contra el mío. Había ganado. Pero entendí algo en ese momento. No me lo devolvieron. Nunca me lo devolvieron. Lo había arrebatado de donde pertenecía. Y aunque ahora estaba conmigo, sabía que nunca estaría completamente a salvo. Ellos volverían a buscarlo. No hoy, no mañana, pero algún día. Y yo tendría que estar lista para luchar otra vez, porque una madre nunca deja que le arrebaten a su hijo. Nunca.